Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones esta mañana. ¿Cuándo estamos bendecidos? De verdad. Bendecidos. Y en victoria. Y prosperados. Aleluya. Toma asiento. Vamos a ir a la palabra, impartir la palabra. Luego hay una presentación de una niña hoy. Así que luego vamos a presentar a esta niña al Señor. Como las Sagradas Escrituras dicen. Usted sabe que nosotros los niños no los bautizamos. Los presentamos al Señor. Porque así habla la palabra en la Biblia católica y en la Biblia cristiana evangélica. Que a los niños se los presentaba al Señor. Después, cuando ellos tienen conciencia, acá al menos estamos establecidos a partir de los 12 años. Algunos quizás lo hacen antes. Como siempre te digo, yo no me meto en lugares ajenos. Pero acá, por lo que la palabra me da a entender, Jesús tuvo 12 años cuando se presentó en el templo y abrió las escrituras del profeta Isaías. Entonces yo a partir de los 12 años entiendo, por lo que dice la palabra, que ya el preadolescente entiende y discierne entre el bien y el mal. Entonces a partir de los 12 años los niños se pueden bautizar, o los preadolescentes ya sería, pues están dejando ya la niñez. Los preadolescentes se pueden bautizar y pasar por las aguas del bautismo, que es un mandato. Es un mandato, es un mandamiento, no es si siento o no siento, es como el perdón. Yo cuando uno dice, si siento, perdono. No, tenemos que perdonar, porque el Señor dice, perdonar a los hombres sus ofensas, como el Señor perdonó vuestras ofensas. Entonces el perdón es una decisión del corazón y un mandato. Muy bien, pastora. Siempre atenta. Vamos a ir a la palabra de hoy. ¿Cuántos vinieron con hambre de palabra? Voy a hacer como hace el pastor, a ver, está de este lado. ¿Cuántos vinieron con hambre de verdad? Con hambre de la palabra, ahí. Y acá, ¿cuántos vinieron con hambre de la palabra? De comer palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Pero mi pan y mi palabra es vida. Yo soy el pan de vida. Del que mí come, no tendrá hambre jamás. Así que ¿cuántos quieren comer pan? El pan de los hijos, el pan de la liberación de los hijos de Dios. Mirá, nosotros tenemos, hoy termina el mes. ¿Cuándo sabemos que hoy termina el mes de noviembre? Mañana vamos a estar en el último mes del año 2025 y con las últimas coordenadas proféticas de aquel 12 de enero. Entonces yo hoy voy a ministrar una de las coordenadas, porque no tuvimos tiempo. Si tenemos que ministrar, nos faltan días en el mes. Pero como vos en el canal de YouTube tenés toda la prédica, ahí no tenés excusa. Ahí te metés en YouTube y podés ver el video una y otra vez para todo lo que se ministró aquel 11 de enero representando al mes de noviembre. Pero yo quiero tomar una de las coordenadas de este mes que decía, la palabra de Dios será mi manual de instrucción como plan A. ¿Qué tiene que ser la palabra de Dios, la Biblia, para nuestras vidas espirituales y como cristianos? Tiene que ser nuestro manual de instrucción y tiene que ser lo primero, como plan A. No podemos dejar la palabra de Dios como plan B. Tenemos que tomar la palabra como plan A. Quiero leer ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Primero lo voy a leer en la versión Reina Valera, 1960. Yo, porque algunos, si no es Reina Valera, si no es Reina Valera, 1960, ni la contemporánea, algunos te la aceptan. Es decir, la palabra fue traducida en muchas versiones para abrirnos el entendimiento. Pero primero te lo voy a leer en Reina Valera. Lo que el Señor hablaba por el apóstol Pablo y le instruía a su hijo en la fe, Timoteo. Toda la escritura, ¿qué es toda? Toda. Porque acá ya tenían
las escrituras completas. En el Antiguo Testamento se refiere, la palabra está traducida como la ley de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento vos lees la ley de Dios, está hablando de la Torá, de los primeros 5 libros, que significa Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eso es el Pentateuco, eso es la Torá. Y ahí en el Antiguo Testamento el Señor se refiere como a su palabra, la ley de Dios, la instrucción de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, es decir, nosotros, la iglesia, tenemos la Biblia completa, así que no tenemos excusa de nada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea cronológica bien, pero bien marcada, que todo fue cumplido en su tiempo y en su momento. Entonces, toda la escritura, es decir, desde el Génesis, Apocalipsis, es inspirada ¿por quién? Eso tiene que tener en claro. La Biblia no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y cuando un ministro se para en un altar donde sea y predica la palabra, está hablando Dios, no el hombre, Dios. Porque es inspirada por Dios y útil. Mirá, la Biblia y la palabra es útil para, primero, enseñar. Es decir, la palabra nos enseña. Pero para que la palabra nos pueda enseñar, es decir, tiene que haber alumnos. Y esa palabra alumnos viene de la palabra discípulos. Porque en una congregación todos somos creyentes. ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Y cuántos creen en el diablo? Pero que existe, existe. Decía mi abuela que las hay, las hay. Todos somos creyentes. Todos los que estamos acá, vos no estás acá porque no crees, estás porque. Pero no, en una congregación todos son discípulos. Porque no todos después acceden a querer ser enseñados. Y la Biblia, la función que hace, la palabra, lo primero que hace es enseñar. Después, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Ahí ir a lo más profundo. Vio lo que a veces el corazón quiere esconder y el alma. Pero ante la palabra, el corazón y el alma quedan desnudos y expuestos. Por eso la gente que no entienden dice, cuando uno predica, o el predicador o la predicadora dice, ¿cómo lo sabe? O si no viene el pensamiento del maligno, alguien se lo contó. No, es la palabra que escudriña y redarguye. Que vos y yo no vamos a poder esconder absolutamente nada, porque el Señor nos conoce, nos redarguye. ¿Pero para qué? Para corregir. ¿Para qué? ¿A cuánto le gusta ser corregido por la palabra? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando la palabra habla de perfecto, de perfección, usted puede decir, pastor, pero eso es imposible. No podemos ser perfectos porque no hay nadie perfecto, solo Dios. Pero ese perfecto fue traducido del original, que significa la persona para que sea preparada, para que sea maduro, para que madure en la vida espiritual, para que crezca. Eso significa a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No quiere decir que no vamos a tener defectos, porque todos tenemos defectos y virtudes y nos vamos perfeccionando en el Señor. Pero cuando dejamos que la palabra nos instruya, la palabra nos enseñe, la palabra nos redarguya, la palabra ahí esté como un martillo, como una espada, como fuego purificador, como jabón de lavadores, como dice la palabra, como espejo. ¿En fin de qué? Para instruirnos en justicia, para que obremos y vivamos en justicia. ¿Y qué es justicia? Que sabiendo hacer lo bueno, lo hago. Ahora, cuando el Señor considera a una persona injusta, cuando la persona, sabiendo, porque fue enseñado por la palabra, fue instruido por la palabra, que sabiendo hacer lo bueno, ¿qué pasa? Decide no hacerlo. Entonces el Señor a esas personas los toma por injustos. Pero cuando vos se te enseña la palabra y la obedeces y la pones por obra, Dios te dice que estás obrando en justicia.
¿Cuánta gente justa hay acá esta mañana? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que puedas ser un servidor de una casa ministerial, para que te prepares, para que seas un evangelista, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ganes alma, les enseña a otro la palabra. ¿Pero por qué? Porque vos la estás poniendo por obra y por práctica. Se van a ver los frutos en tu vida. Ahora vamos a leer el mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Es decir, para acomodar la azucarera y que nos entre un poquito más. Ahí golpeate un poquito la cabecita, acomodate las ideas. Si viniste medio dormido, ahí golpeate un poquito en la frente para despertarte. Y vos, hermano, si vea al que está al lado medio, dale ahí uno en la frente ahí. Hacerle un choque a los 5 en la frente ahí para que ahí se despabile ahí. Un poquito. Vamos a ver lo mismo que el Señor le dijo a Timoteo por la boca de su padre espiritual Pablo. Dice, toda la escritura es inspirada y útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? ¿La verdad o la mentira? ¿Y por qué algunos son mentirosos? Porque le falta aplicar la verdad de la palabra. Porque la verdad, la única manera que vamos a ser libre, iglesia amada, es bajo la verdad. La verdad te hará libre. Ninguna otra cosa te va a hacer libre. La verdad. Es decir, la verdad es la verdad. Y en este caso la palabra. Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Para qué los ministros enseñamos la palabra? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué? Para corregir. A ver, ¿está en la misma versión esto? Acá me dice, a ver, nos corrige cuando estamos equivocados. Nos corrige cuando estamos así y nos enseña. Sí, está bien, está bien. Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal, nos corrige cuando estamos y nos enseña a hacer lo correcto. Verso 17. Dios la usa para preparar. ¿Para qué usa Dios la palabra? Para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Porque Dios al que llama, Dios no llama gente capacitada, Dios llama gente incapaz, pero los llama para capacitarlos, para ungirlos y para enviarlos. Por eso, iglesia, si vos te salteás estos pasos, porque a algunos Dios los llama, no les gusta que se los capacite y ellos se mandan. Y así son las macanas que hacen y las metidas de pata que se mandan. Y después, ¿quién tenemos que sacar las papas del fuego? Decir, los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, los ministros. Tenemos que sacarle las papas del fuego porque se mandaron sin ser enseñados. Se mandaron sin ser capacitados. Ay, Dios me llamó, yo me mando. Pero antes de que Dios te envíe, te tiene que enseñar. Y para eso te va a poner hombres mortales. Hermano, esa doctrina de que yo y él, yo, el Señor y yo y el Señor, esa doctrina, esa enseñanza es diabólica. Porque el Señor nos puede, es claro que nos puede revelar cosas en el altar de intimidad. Pero para eso la Biblia dice en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó algunos apóstoles. Para esos que dicen que el último apóstol fue Pablo. Ja. A otros profetas. Para esos que dicen que los profetas murieron con Juan el Bautista. Ja. A otros evangelistas. Ahí no tiene nadie tiene problema ahí. Porque todos quieren ser ganadores,
de alma. A otros pastores. Ahí tampoco tienen problema porque a algunos les encanta el título pastoral. Y a otros, maestro de la palabra. ¿Con qué fin? Dice el verso 12. De perfeccionar a los santos para la obra de... ¿Yo cómo lo sabe usted? ¿Y por qué le entra la duda? No sé si están los apóstoles en estos tiempos. Los profetas no sé si existen. Si la palabra te está diciendo que Él mismo constituyó, los formó, los llamó, los ungió, los capacitó y los envió. Lo que pasa es que están los otros, como están los verdaderos, como estamos los verdaderos, porque yo me incluyo, nos incluimos en ese selecto grupo, también están los falsos. Pero para que lo falso se manifieste, también se tiene que manifestar lo verdadero. Entonces vos te tenés que dar cuenta quién es falso y quién es verdadero. ¿Y cómo, pastor, me voy a dar cuenta? Si recién soy un bebé, por los frutos. Mirale los frutos, que lo que dice y enseña, lo vive y lo acompaña. Esos son frutos. Ahora, si alguien te enseña, te dice, te habla, y vos dices, botella. Habla muy lindo, pero yo no lo veo absolutamente nada. Dice que habla de la oración, pero el que menos ora. Habla que no nos tenemos que dejar de congregar, pero el que menos se congrega. Cambiemos de página. Decí, la palabra tiene que ser oída. Tocate los dos oíditos ahí. Y obedecida. Yo le puse oía. Yo que a mí me encanta, porque aparte de pastor también soy maestro, me encanta enseñar la palabra. Yo hago siglas para que a la gente le quede. Decí poia, P-O-Y-A. Palabra oída y obedecida. ¿Cómo tiene que ser la palabra? Oída y obedecida. Porque en Deuteronomio 28, que vos te lo sabés de memoria, ¿qué dice? Deuteronomio 28, el versículo 1. Acontecerá, te lo aseguro, te va a pasar, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y pusieres por obra todos, no dice alguno, lo que a mí me gusta, lo que me caen bien, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Iglesia amada, de la única manera que vos y yo vamos a ser bendecidos y que las bendiciones nos alcancen y que no estemos detrás de las bendiciones corriendo, es que obedezcamos la palabra oída. Punto. Una cosa es vivir por la bendición de Dios en obediencia y otra cosa vivir por la misericordia de las migajas que caen de la mesa. ¿Y quiénes comen migajas según la Biblia? ¿Quiénes? Dígalo fuerte. Los perrillos. Y yo no nací para ser un perrito faldero. Usted tampoco. Usted nació para ser un hijo de Dios, una hija de Dios, un hijo del Dios Altísimo. Un hijo que tengas la herencia y el derecho, porque dice, y a todos los que le recibieron le dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijo de Dios, es para que vos te sientes a la mesa de los hijos y comas el pan de los hijos, el pan de la liberación de los hijos. Porque si comes migaja, ¿qué pasa a una persona que se alimenta migaja? No crece. Usted verá que yo no me alimento a migaja. Yo no me alimento a migaja ni físicamente y menos espiritualmente. Porque así como me gusta comer físicamente para alimentar este templo que tengo, me encanta comerme la palabra para que el Señor me vaya perfeccionando, me vaya santificando, me vaya cambiando. Ahí me encanta comer el pan de los hijos de Dios. ¿Como del otro pan? Sí, me gusta. Pero más me gusta la palabra, porque si comes migaja no vas a crecer, no te vas a desarrollar. Por eso hay muchos cristianos de 30 años en las congregaciones, de 15 años, de 10
que se la pasan comiendo migajas y son cristianos raquíticos espiritualmente. Cuando oran, vos te das cuenta en la oración, no tienen fuerza. 30, ¿cuántos años de evangélico? 30. Ora. No sé si están orando la oración del Chavo del 8. Y las manos siempre como pingüinos. Porque el cuerpo, ¿vos sabés que el cuerpo habla? El cuerpo expresa nuestra relación con Dios. Por eso la Biblia habla de las manos levantadas, habla de levantar la cabeza, habla de abrir nuestra boca, habla de glorificar al Señor, habla de batir palma. Decir la palabra habla. Y mirá lo que dice el apóstol Santiago. ¿Cuántos saben que existe un apóstol llamado Santiago en la Biblia? ¿Sabe que? Sí, porque algunos hermanos, yo te digo de verdad, usted gracias a Dios que usted lo sabe. Yo le pregunto a cristianos, le he preguntado, ¿no sabían que existía Santiago? ¿Qué? ¿Santiago Gómez Q, el actor? No, Santiago el apóstol. Santiago Leonardi, no, Santiago el apóstol. Santiago Leonardi de multimedia, no, Santiago el apóstol, que escribió una carta apostólica a la iglesia con 5 capítulos, tremendo. Y ¿sabés quién era Santiago apóstol? Era el hermano de carne de Jesús. Pastor, ¿de dónde saca usted de estudiar? Santiago apóstol, mirá lo que dice en esa epístola del capítulo 1, en palabra de Dios para todo. Recuerden esto, estimados hermanos. Qué educado que era Santiago. Recuerden esto, estimados hermanos. Estén más dispuestos a escuchar. ¿A qué tenemos que estar más dispuestos? A hablar. Y esto va primeramente para las mujeres. Porque según estadísticas, dice que la mujer habla más que el hombre. Pero dicen otros que porque es más inteligente. Ahí te gustó. Pero el hombre también habla. Hablamos. ¿Cuántos hombres hay acá? Gracias. 3, Carlito, menos mal. Allá voy a agarrar aceite después. Recuerden esto, estimados hermanos. Estén más dispuestos a escuchar o oír que hablar. No se enojen fácilmente. En otras palabras, el apóstol diciendo, no sean tan lechita hervida, que enseguida algo que se les dice para bien, se les corrige, enseguida se enervan, se levantan. Uno puso, sí, usted seguro, puso a hervir leche alguna vez. ¿Qué pasa cuando la leche rompe su punto de hervor? No, primero se sube. Cuando usted, antes que se vuelque, como dice la apaga, hace toda esa espuma, y hay gente que a vos le corregí y ya enseguida son como la leche, levantan espuma. Levantan espuma. Cuando veas gente así, cristianos así, decirle tranquilo, decirle el nombre. Tranquilo, Marquito, tranquilo. Tranquila, Chicha, tranquila, tranquila, Juanita, tranquila, Pepita, tranquilo. Siempre tenía al lado, tranquilos. No seas tan lechita hervida. Porque tenés que ser más pronto para oír que para hablar, y no te enojes fácilmente. Cuando alguien te corrige por la palabra para tu bien, sea agradecido y no sea leche hervida. Enseguida te enojas y te ofendés. Porque ¿sabes? Lo único que sale, hermano, es la persona. Es esa persona. Dice, no se enojen fácilmente. Y el verso 20, el que vive enojado, ¿qué pasa?
no puede vivir como Dios manda. El que vive siempre enojado, vos conocés gente que siempre vive enojada, amargada, ya se levanta a la mañana, como dice el dicho, con el pie izquierdo, ya se levanta quejándose porque tocó el despertador. Y se ve y el día y dice que qué calor va a ser hoy. Recién empezó la mañana. Qué frío que hace. Ay, decir, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Verso 21 por el Reina Valera. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, porque cuando a vos se te ministra la palabra, el Señor te está implantando, sembrando la semilla. Recibid con mansedumbre ¿Cómo hay que recibir la palabra primeramente? Con mansedumbre. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero mirad, ¿por qué algunos no reciben la palabra? O se resisten a la palabra, o se resisten a que se les enseñe la verdad de la palabra. Acá dice que nosotros tenemos que hacer algo primero, para que la palabra pueda dar fruto en nuestro corazón y pueda ser sembrada. Dice que tenemos que desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. ¿Qué significa la palabra desechar? Decir quitar, arrancar, renunciar, cortar y desarraigar. Cuando la palabra nos dice quiten de ustedes desechen de ustedes toda inmundicia, corten de ustedes, renuncien a toda inmundicia, desarraiguen toda inmundicia, corten toda inmundicia, arranquen toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Y mira lo que significa la palabra inmundicia en la Biblia. En el Nuevo Testamento la palabra inmundicia es la palabra griega ruparia. ¿De qué palabra está traducida inmundicia? Del griego, de la palabra griega ruparia. ¿Y saber lo que significa? Suciedad moral. Es decir, la inmundicia es una suciedad moral en el alma, en el corazón, que hay que limpiarse, que hay que arrancar, que hay que sacar. Pero mirá lo que significa. Es como el cerumen en el oído. Por eso hay gente que si no se limpia de la inmundicia, es como que tienen cera dentro del oído y no pueden oír la verdad de la palabra. ¿Cuándo nos limpiamos los oídos después de bañarnos? Que nos pasamos los hisopos. Y vos por más que lo hagas todas las veces, siempre algo. ¿Y qué te produce eso? O si otra persona ve ese hisopo, ¿qué le produce? Hasta uno mismo, ¿no, verdad? ¿Cuándo nos limpiamos los oídos acá? Con el hisopo. ¿Y qué te sale? Y a veces sale, ¿eh? Y sale bastante, ¿eh? Según con cuánta frecuencia se limpia en el oído. Bueno, espiritualmente quiere decir que hay gente sentada en las congregaciones que tienen hace años los oídos tapados. Porque no se limpian de la inmundicia. No arrancan, no quitan, no renuncian a ciertas cosas. Y están abundando de malicia. ¿Y qué dice? Entonces, una vez que uno deseche la inmundicia y la malicia, es de la única manera que la persona o el cristiano puede recibir con mansedumbre la palabra implantada. Por eso cuando vos lees la parábola del sembrador, la semilla es la misma, pero no en todo da el mismo resultado. Y en una congregación la palabra es la misma, pero no a todos les resulta. ¿Por qué? Porque falta, hace así, higiene espiritual del alma y del corazón,
renunciar, arrancar, desarraigar la inmundicia y toda abundancia de malicia. Entonces sí, el corazón se va a volver un corazón manso para recibir la palabra sembrada. Y la semilla da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la palabra en ese corazón no muere, produce cambio. Porque los cambios son de adentro. Por eso cuando vos veas cristianos de años que no cambian, voy a decir, le falta limpiarse de inmundicia y de malicia. Pero cuando veas a otros que van cambiando, voy a decir, este tiene la palabra implantada, porque este cada vez que va a la casa del Señor recibe la palabra, la enseñanza con mansedumbre de corazón. Reciben con un corazón manso, reciben la enseñanza y no solo la oyen, la ponen por práctica, porque ellos operan bajo pollo. Palabra oída y obedecida. Decía el pollo, no el que te va a comer el mediodía, quizás. El pollo que es poder oír la palabra y obedecerla. ¿Cuántos pollos hay acá? ¿Ve cuántos pollos hay acá? ¿Cuántos pollos hay acá? Muy bien, los pollos. Mirá, por lo tanto, para ser limpio, los creyentes deben purificarse de toda inmundicia. ¿Cómo uno lo puede lograr esto? A través del arrepentimiento verdadero y la fe. Y yo te dije que arrepentirse no es llorar. Porque algunos sí lloran verdaderamente por arrepentimiento, pero otros lloran por culpa, por amargura, por tristeza, por situaciones. Otros lloran para calmar la situación del momento, pero no se arrepienten. ¿Por qué? Porque después vos le ves los frutos y las conductas que vuelven a repetir, la misma conducta de siempre. Es decir, son los que tropiezan siempre. Entonces cuando voy a una persona a llorar, no digas, ay, mira qué arrepentido que está. Porque quizás está llorando como el cocodrilo, que siempre te decimos, ¿qué hace el cocodrilo? Después que se comió la presa, la víctima, llora. Se le caen las lágrimas. Si no buscáis en YouTube, en Google, buscá lágrimas de cocodrilo, vas a ver, se le nota clarito la lágrima al chacaré o al coco. Pero después, ¿deja de comer gente? No. Se comió un gordito simpaticón, se comió una flaquita ahí de grasa magra, pero el tipo después que llora está esperando agarrar a otro. No se arrepintió nada. Decía, así hay muchos cristianos en las congregaciones. Acá no, porque usted está arrepentido de verdad. Pero hay muchos cristianos en congregaciones que lloran, que te llora. ¿Y qué hacemos después? Porque no se arrepienten. No hay un arrepentimiento, porque cuando hay un arrepentimiento, vos llorás, pero llorás de compungido por decir, Señor, ¿por qué hice esto? ¿Quién me manda? ¿Quién hay? ¿Por qué abrí la boca? ¿Para qué miré esto? ¿Por qué toqué esto? ¿Por qué dije lo que dije? No lo quiero, Señor, no quiero hacer esto. Hermano, y yo te puedo asegurar que cuando hay arrepentimiento genuino, hasta hay gente, los síntomas, que les da ganas de vomitar. Pero otras veces están en la iglesia. Lo único que hicieron fue María Magdalena. O se las puede contratar para llevarlo como llorón y llorona a los velorios. Usted sabe que en la época de Jesús se contrataba a la gente, eran los alborotadores. Cuando usted lee el milagro de Jesús a la hija de Jairo, estaban los llorones y las que se les pagaba. Pero después cobraba y decían, anda, llorate vos, muerto, gracias. Largué las lágrimas, me puse plata en el bolsillo, dracma, ¿cómo era dracma? Denario, moneda de plata, y llorate al muerto vos. Y estuvieron un rato, ¡guau, guau! Decir, pero yo no.
Yo no soy un alborotador que llora que te llora. Mis lágrimas son verdaderamente de arrepentimiento, para cambio. ¿Cuántos queremos arrepentirnos de verdad? Esta mañana es la oportunidad. Mirá, Santiago, versículos 22 al 25, pero ahora en palabra de Dios para todo. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. De ahí yo saqué una vida de pollo. La palabra oída y obedecida, porque acá dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, venir a la iglesia y oír lo que se te predica, no es suficiente, sino que hay que hacer, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. 23. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en el espejo, se va pronto y olvida lo mal que se veía. ¿Cuándo nos miramos al espejo? Y especialmente en la mañana. Yo siempre le digo a los novios que se están por casar, miren que después del noviazgo, cuando se casan, después de la noche de boda, el otro día, cuando se despierte, se van a encontrar con la realidad. Esa noche el novio va blanco y radiante al altar, con su traje, con su moño, con su corbata o como quiere. La novia luce blanco y radiante su vestido blanco. Pero al otro día, después de la fiesta, después de la noche de boda, se despiertan en un momento y se miran. Algunos dicen, qué linda que es, y otro dice, no sabía que eras tan fiero. Es así, te encontrás con la realidad. Pero si vos tenés amor, los que tienen amor, los que nos miramos con amor, los que nos seguimos amando como yo a mi esposa, siempre nos vemos hermosos. Aunque otros digan, mirá qué gordo que está. Mi esposa dice, hermoso. Estás bien alimentado, no estás gordo, estás bien alimentado. ¿O no? Por eso así es la gente, se mira en el espejo, si oye la palabra pero no la obedece, se miran, se ven que están en lo que están mal, pues dice, bueno, ya está. Si nací así, al que nace barrigón, es al niudo que lo fajen. Otros dicen, yo vivo la vida del tango, no la vida de la Biblia, de la palabra. Yo voy a vivir la vida del tango. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Chan, chan, que me aguanten. Así. Se engañan a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en el espejo, se va pronto y olvida lo mal que se veía. 25. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, ¿qué es la ley perfecta? La palabra, la que libera a la gente. La palabra libera también. ¿Querés ser libre? Oigamos y obedezcamos la palabra y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hacen. Por eso hay gente bendecida. Gente bendecida. ¿Por qué? Porque es oidor y hacedor. Mirá, Jesús enseñó mucho acerca de la palabra de Dios. Vamos a ir rapidito, mucho. Mirá Mateo 7:24. Mirá, él dice estas cosas porque Jesús viene enseñando desde Mateo capítulo 5. Cuando vos lees el Evangelio de Mateo capítulo 5, 6 y 7, son todas las enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte. El Sermón del Monte no solamente son las bienaventuranzas, es todo lo que en el capítulo de Mateo 5 completo, 6 completo y 7 completo son las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí habla, vos querés ser bienaventurado, 3 veces bendecido, dichoso, lee las bienaventuranzas.
¿Querés saber acerca de la ofrenda? ¿Querés saber acerca de la ofrenda? Lee Mateo 6. ¿Querés saber cómo se perdona? Lee capítulo 6. ¿Querés saber cómo operar en justicia? Lee capítulo 7. ¿Querés saber cómo no juzgar a nadie y sacarte la paja de tu ojo y no la viga del hermano? Lee el capítulo 7. ¿Querés aprender a orar? Lee el capítulo 6. ¿Querés aprender a perdonar? Lee el Mateo 6. Mirá todas las enseñanzas que hay ahí. Hasta que llega el 7 y Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras que él viene enseñando desde el Mateo 5:1 y las hace, las oye y las hace, la obedece. Palabra oída y obedecida. Pollo. Decir pollo. No te vas a olvidar de esto. Pollo. Cada vez que vea un pollo, te vas a acordar de esta sigla. Pollo, pollo. Tengo que obedecer, oír y obedecer la palabra. Padre, y oro que cada vez que se coman un pollo acá, cada vez que tengan de menú un pollo, que se acuerden de esto, que tenemos que oír y obedecer la palabra. Ser oidores y hacedores de la palabra y todo te va a salir bien. Decir que tener al lado, soncito. Todo te va a salir bien. Cualquiera puede que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué es esa persona, ese cristiano, hombre o mujer? Prudente. La palabra prudente significa un hombre o una mujer sagaz. ¿Qué es sagaz? Rápido, inteligente, que comprende, que pone por obra, discreto y cauto y cuerdo. Eso es lo que significa prudente. Entonces, cuando vos ves a alguna persona media que se levantó medio lucky, decirle, anda a oír la palabra porque te falta prudencia. Mirá que me levanté medio, andaba la palabra, porque te falta prudencia. Y acá no entra solamente el hombre, porque hay hombres que se levantan a veces medio con el moño chiflado, pero también hay mujeres que se levantan bastante con el moño parado. Entonces esto es una buena receta para los matrimonios y las parejas. Cuando vos los ves medio, decís, anda la palabra. Anda la palabra. Te falta palabra. Te falta obedecer la palabra, pues estás medio o media. Porque prudente es una persona cuerda, discreta. Y qué bueno, hermano, porque a alguno no le podés contar nada, no diga nada, no, salió. Se enteró Raimundo y todo el mundo, lo que menos tuvo fue discreción. No diga nada, no, bla. Y encima le dicen a otro, pero no digas, Porque a mí me dijo que no digas. Y si te dijeron que no digas, ¿por qué decís? Porque nos falta prudencia, nos falta práctica de la palabra de Dios. Pero en el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿por qué la palabra dice que uno hace y otro no hace? Porque la decisión está en uno. Porque el Señor nos dio a todo ser humano una palabra que se llama libre albedrío. ¿Y sabes lo que es libre albedrío? La libertad de elegir. ¿Obedezco o no obedezco? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, decide no obedecer, le compararé a un hombre insensato. ¿Un hombre cómo? Que edificó su casa sobre la arena. Y usted conoce la historia de la casa edificada sobre la roca que representa a Cristo y de la casa edificada sobre la arena que representa fundamentos propios y humanos. La primera, ¿cómo termina? Firme, a pesar de que vienen los ríos, los vientos. Y la segunda, ¿cómo termina? En una ruina total. Así es la vida de los cristianos. El que obedece estará firme. Dice la palabra, después de haber acabado todo,
estarás firme. Pero el que no obedece, ¿qué pasará? Ante la mínima prueba o soplo de viento contrario. ¿Usted vio estos vientos que soplaron estos días? Así como orábamos que hay viento del Espíritu Santo, hay vientos del diablo. Son el viento eurociclón. Y también en la naturaleza soplan esos vientos ahuracanados diabólicos. Por eso vos tenés que estar con los vientos del Espíritu, no con los vientos del diablo. Porque los del viento del diablo, ¿qué hace? Arrasa y destruye. Y así es la casa que está sobre la arena. ¿Y sabe lo que significa la palabra es un hombre insensato? En el primero, ¿cómo era? Un hombre prudente, cauto, sagaz, discreto, cuerdo. En este, el insensato es cabeza dura, aburrido. Por eso hay gente que viene a la iglesia y se aburre durante el mensaje. Yo no te digo que puedes, pero la manito en la boquita. Nadie te tiene que ver el comedor. ¿O no? Otra. Un caramelo bajo la lengua. Y se aburren. Se aburren, ¿sabes por qué? Porque no quieren. ¿Qué me están poniendo? Ah, está, verá. No quieren. Les aburre oír la verdad. Les aburre. Pero otros están como esponja. Quiero más. Están como el jugo tan, quiero más. Y eso es lo que la profeta decía al principio. Jalan del manto del maestro, del manto del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor. Jalan, dame más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero comer, quiero comer. Dame, quiero comer, quiero palabra, dame palabra, quiero oír, no me aburro, no me duermo. Aunque me acosté tarde en la noche, no me duermo, porque quiero ser implantado de la palabra de verdad por mi corazón manso, porque me he limpiado de toda inmundicia y de toda malicia. No quiero vivir más la vida esa fea. Y por supuesto que los cambios son paulatinos, no es que la persona llega a la iglesia y mañana es santo y le prenden una vela. Los cambios van siendo progresivos, pero a medida que la persona se deja transformar por la palabra. Y vos te das cuenta porque cuando termina el servicio y le preguntás de qué se predicó, vos te das cuenta el que estuvo atento. Otro dice, no sé, habló de una casa, no sé, creo que se compró 2 casas el apóstol. Creo que dijo que uno la tenía ahí en la roca, que será en el mar, y el otro la tenía, no, uno la tenía en la roca, será ahí en la montaña. Y creo que hasta en la costa tiene uno que habló de la arena, no sé. No entendió nada. Porque lo que menos tuvo es la atención de la palabra. Esto consume. Porque se aburren. Porque es insensato significa cabeza dura. Que vos le decís una cosa y te hacen todo lo contrario. Que le das un consejo para bien y te hacen todo al revés. Aburrido. A diferencia del otro sagaz, entendido, inteligente, bruto. ¿Sabe por qué dice bruto ese significado? Porque el pecado, el que no obedece la palabra y hace lo que quiere, el pecado embrutece a la gente. 2 cosas el pecado. Embrutece a la gente y los ennegrece. Te digo de verdad, puede ser muy blanquito, pero vos cuando lo ves, el rostro lo ves apagado. Porque la luz que es la palabra, porque la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino, se les va apagando. Y aunque sea muy blanquito, vos los ves oscuritos. Y si es oscurito, más oscurito todavía. Pero otros pueden ser oscuritos, blanquitos, pero vos los ves como el rostro iluminado.
el rostro lleno de vida, con alegría. Puede venir con el peor problema, pero ellos están gozosos, alegres, porque dice que la presencia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque se alimentan de la palabra, porque le creen a las promesas del Señor, porque a pesar de, dice, esta leve tribulación momentánea, lo único que va a producir en mí es un peso mayor de su gloria, porque esta leve tribulación va a terminar. Esto no es para siempre, de esto voy a salir, de esto como que salgo, porque me aferro a la palabra, porque voy a obedecer la palabra, porque aunque me cueste voy a renunciar y voy a desechar lo que tenga que desechar. Ya no quiero vivir más esa vida que cuando me veo al espejo me veo espiritualmente tan feo. Porque, hermano, el pecado afea a la gente, embrutece y ennegrece. Mirá lo que hace el pecado. Y eso es el trabajo del diablo, que engaña. Peca un poquito, total. 5 minutitos y tomate un té después. 5 minutitos les puede costar la vida espiritual. Diría mi coministro, sigo paro. Porque a mí me gusta dar referencia de donde digo cosas. No que me, ay, mira cómo dice. No. Eso lo dice nuestro coministro. ¿Cómo es? Harrigan, no me sale el apellido. Harrigan. Sigo paro. ¿Qué dice usted? Sigo paro. Ya termino. Mirá, ¿cuál será el resultado y la recompensa de tener la palabra como manual de instrucción y plan A para mi vida? ¿Querés saber? ¿Cuál es el resultado cuando uno oye la palabra, obedece la palabra, es hacedor de la palabra, la recibe con mansedumbre, se deja sembrar la semilla, se limpia de la inmundicia, se limpia de la malicia, es oidor y hacedor? ¿Sabe cuál es el resultado? Proverbio 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Qué dice de mi ley? Dice, separado, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Dice, no te olvides de mis mandamientos. Porque en el Antiguo Testamento cuando aparece ley es palabra. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Mira, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Cuando vos y yo obedecemos y vivimos la palabra, dice que larguras de día y años te aumentarán. Quizás el Señor dijo, este vence tal año, pero como te ve, que eres útil para el reino, dice el Padre, cambio el plan, alárguenle la vida. Le aumentan años y días de vida y paz. Por eso a los nerviosos le falta obedecer y oír la palabra. Porque dice que los que obedecemos, ¿qué te trae? La palabra paz. Paz. Porque el pecado te trae culpa y por lo tanto la persona está como nerviosa, rabiosa, porque sabe que se mandó algo. Y hasta que no se arrepiente y se aparte y lo confiese, no tendrá paz en el corazón. Pero los otros que dicen, paz me acostaré. No hay insomnio, no hay nada que te despierte, pueden soplar los vientos, en la noche las tormentas y vos, en paz me acostaré, asimismo dormiré y solo Dios me hace vivir confiado. Me acosté y desperté porque el Señor me sustentaba. Años y días de vida y paz te aumentarán. ¿Cuándo? Cuando ahí dice, hijo mío. ¿Cuántos hijos del Señor hay acá? No te olvides de mi palabra y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mira lo que el Señor le aconseja a Josué y vamos terminando. Josué 1:8 en Nueva Traducción Viviente dice, el Señor dándole las instrucciones a Josué su siervo: estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Qué hay que hacer con la Biblia? Leerla. ¿Cuánto tenemos Biblia en la casa?
sea la Biblia de papel todo, nadie tiene excusa de que no tengo plata para comprar una Biblia. Porque hace app, Biblia, y tenés de todas las versiones habida y por haber, con estudio, sin estudio, en letras coloradas, en letras grandes, chicas, aumentadas, tenés de toda clase de Biblia. Entonces no hay excusa para no leer la palabra. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en el día y de noche. ¿Qué es meditar? Es pensar en lo que Dios me dijo, me aconsejó, en lo que se me enseñó. Meditar en esa palabra. Pensar cómo aplicarla a mi vida, cómo vivirla, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está. Todo. ¿Qué dice? Solamente. Y a mí me encanta esta versión porque dice solamente y únicamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Es de la única manera. Y cuando la Biblia habla de la palabra prosperidad, no habla solamente de billete, de tener abundancia. Habla de crecer espiritualmente, porque luego el apóstol Juan, en la tercera carta a su hijo espiritual Gallo, al anciano, le dice: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero le dice algo más importante este padre de fe a ese hijo: me gocé como los hermanos dan testimonio de que tú te andas en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Me gozo, le dijo ese padre de fe a Gallo. Me alegro porque la gente da testimonio que tú eres oidor y hacedor de la palabra. Por lo tanto, vas a prosperar en todas las cosas y vas a tener salud. Porque hay gente que puede cumplir con las finanzas bíblicas, diezmo, ofrenda, y no prosperan. Porque tienen que andar en la verdad. Y yo te digo, iglesia amada, hay mucha gente que opera desde la mentira. Operan, pueden estar en una congregación y son re mentirosos. Te cambian las cosas. Te dicen una cosa, después te las desmienten. Dijeron que no la dijeron así. Te dicen en la propia cara y no se les mueve músculo. No sé si usted se encontró con gente así. Te están mintiendo y saben que están mintiendo, pero a ellos no se les mueve un músculo de la cara. Y después que dicen: ¿por qué no prospero? Y la gente no prospera por muchas cosas. Primero, por ser un desobediente a los principios bíblicos. Segundo, por ser mentiroso. Tercero, por no andar en la verdad. Cuarto, por dar algo con dolor y tristeza. Hay muchas formas. Otros porque se meten en deuda y gastan más de lo que ganan. O agarran el plástico y ¿cuántas cuotas? 12, ¿de cuánto? De 50. ¿Cuántas cuotas? 6, ¿de cuánto? De 25. Y se olvidaron los 50 que tenían antes. Otros por imprudencia. Pero si se arrepienten, Dios perdona. Pero la cosecha hay que levantarla. Iglesia amada, las cosechas hay que levantarlas. Por eso la palabra dice: el que siembra para la carne, cosechará corrupción, destrucción. Pero el que siembra para el espíritu, cosechará salvación y vida eterna. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Hicimos una mala siembra, arrepentimiento. Pero vas a tener que levantar la cosecha. Porque Dios no quita la cosecha del resultado de la siembra. ¿Para qué nos enseña eso Dios? Para que luego aprendamos a sembrar correctamente. Entonces tu cosecha siempre va a ser abundante en bendición, en salvación y vida eterna. Porque decidiste ser hacedor y oidor de la palabra. Te convertiste en otra palabra, te convertiste en un discípulo.
Dejaste de ser un extraño en la congregación. Te convertiste en un discípulo, en un alumno que tiene ganas de aprender y que se le enseñe la palabra para crecer. Aleluya. Y por último, y de verdad, Apocalipsis 22:20, para que sepa que la palabra la tenemos completa los cristianos del siglo XXI. Israel tenía la Torá, los primeros 5 libros. Cristo se encargó de los primeros 5 libros. Los apóstoles se encargaron de completar la Biblia. Y ahora los cristianos del Nuevo Testamento, levanta la mano nosotros, la iglesia, tenemos la Biblia completa. Entonces menos excusa tenemos. Porque Apocalipsis termina diciendo el Señor por la boca del apóstol Juan 22:20 en palabra de Dios para todo. Jesús, el que da testimonio de estas palabras. ¿Quién da testimonio de la Biblia? Da testimonio de estas palabras, de todas las palabras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que dice el Señor, son ciertas. ¿Cómo es la palabra? Cierta, verdadera. Y dice, sí, vengo pronto. Así sea. Ven, Señor Jesús. Y el 21 dice, que el generoso amor del Señor Jesús esté con todos. Levanta la manito. Las palabras se están cumpliendo, iglesia. Las profecías se están cumpliendo. Los tiempos por causa de los escogidos y la palabra se están acortando. El reloj del cielo está corriendo. Ay, pastor, pero desde chiquito escucho que Cristo viene pronto. Y si vos no sos ni yo parte de esa generación que veremos y experimentaremos el rapto de la iglesia, Cristo viene por tu vida. Porque un día el Señor vendrá por tu vida y vendrá por la mía. Ninguno vamos a quedar para semilla en esta tierra. Todos tenemos una fecha de vencimiento que se puede alargar, aprendimos hoy. ¿Cuándo? Cuando yo guardo la ley y los mandamientos de este libro. Dios puede aumentar días y años de vida. Pero todos los que estamos aquí presentes y los que van a ver, un día tendremos que irnos de esta tierra. Y cuando nos vayamos de esta tierra, iglesia amada, lo único que nos queda allí es rendir cuentas. Y lo que no hayamos arreglado, oí bien, arreglado en conciencia durante el tiempo de vida que Dios nos dio y las oportunidades, todo lo que no arreglemos en esta tierra, allá será tarde en arreglarlo. Porque allá lo único que se hará es estar delante del... Vos te morís o yo me muero, en un abrir y cerrar los ojos, estás delante de la presencia de Dios. Ella, como decía el miércoles, así, cerrar y abrir los ojos. Así es la partida de la gente. Yo he estado al lado de mucha gente. Algunos partieron al lado mío y otros estaban a punto de partir. Y he podido ver que todo fue en un abrir y cerrar de ojos. Yo estuve en un lugar y le dije a la familia de aquel lugar, el ángel del Señor ya está aquí. Entró el ángel del Señor. Yo pude pararme delante de esa persona y pudimos orar, y cuando oré yo sentí la brisa de la cortina y estaba la habitación a media oscura esa mañana, a media luz. Y este hijo en una respiración lenta y pausada, pero la cortina hizo y yo pude ver al ángel del Señor que se paró al lado. Y le dije a la familia, el Señor ya está aquí con su ángel. Él ya está preparado. Ese día había nacido mi nieta. El día anterior íbamos a la clínica a verla. Y en ese lapso que yo me voy con Miguel y Mariana de la clínica a la otra clínica, en ese lapso el ángel del Señor lo tomó y se fue en la paz del Señor. La gente que estaba ahí ni cuenta se dio. Cuando entró la enfermera dijo,
ya partió. No tiene pulso. En un abrir y cerrar de ojo. Esto no es un chiste, la vida. La vida que Dios te dio es para que vos la cuides. No vivas la vida loca de Ricky Martin. Porque la vida va a pasar. Pero el alma y el espíritu un día volverá al eterno. Y ahí el Señor dirá a dónde nos corresponde ir a cada uno de nosotros. Si a la hermosa vida eterna de una vida siempre con Cristo, o lamentablemente a las cavernas del infierno. Porque el cielo y el infierno existen. Y cada uno decide dónde quiere pasar la eternidad. Mientras tanto, Dios nos está dando oportunidad. Levanta la manito. Pero si somos parte de la generación de que tendremos la bendición de irnos en el rapto de la iglesia todos juntos, gloria a Dios. Pero si no, iglesia, amado, acordate, un día el Señor vendrá por nosotros y tenemos que estar a cuentas y preparados. Porque la vida de esta tierra continúa en el cielo. Y allí no tendrás deudas que pagar. Allí no tendrás contrato de alquiler que renovar. Allí no tendrás impuesto que pagar. Allí no tendrás que trabajar. Allí te gozarás de la presencia del Señor. Y el Señor será tu Dios eternamente y para siempre. Y no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el Señor te enjugará toda lágrima de tus ojos. Por eso yo siempre le digo a la iglesia y les enseño, el día que nos encontremos allí, porque allí hay identidad, te puedo asegurar que nos vamos a reconocer. Y yo te voy a decir, valió la pena. Valió la pena haber sido fiel. Valió la pena haber obedecido a Dios. Valió la pena haber tomado la cruz de Cristo y habernos negado a nosotros mismos. Valió la pena haber renunciado al mundo con sus deseos y pasiones y habernos vuelto amigos de Dios. Valió la pena, porque ahí nos vamos a reconocer. Levanta la mano. Aleluya. Así terminamos este mes precioso de noviembre. Que la palabra sea el manual de instrucción para nuestras vidas. Y nuestra primera opción, nuestro plan A y nunca B. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Padre, y oro para que esta palabra produzca en los corazones, en nuestro corazón, frutos dignos de arrepentimiento, salvación y vida eterna. Frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Que esta palabra que fue sembrada esta mañana, como cada palabra que es sembrada en esta casa, caiga en buena tierra. Y si en esta mañana tú tienes que limpiarte de inmundicia y malicia, como decía la palabra, este es el momento de orar en secreto al Padre, en el nombre de Jesús, y decirle: Señor, arráncame esto. Padre, yo renuncio a esto. Padre, límpiame de esto. Quiero recibir tu palabra implantada con mansedumbre de corazón. Quiero ser un oidor y hacedor de tu palabra. Me cuesta, Padre, ciertas cosas, porque tú sabes que no soy perfecto, pero quiero que me perfecciones. Quiero madurar. Quiero, Señor, que me enseñes. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero ser como esos discípulos que luego fueron apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento, que extendieron el evangelio del reino, que predicaron tu palabra, que la gente se convertía y tú añadías a la iglesia el número de almas que han de ser salvas. Padre, quiero volver a la iglesia original. Quiero ser parte de esa iglesia de Pentecostés. Quiero ser parte de esa iglesia que nació en Jerusalén al mundo. Quiero ser parte, Señor, de la gran comisión. Padre, he perdido mucho tiempo ya. Ahora vos decís, mi iglesia, ¿qué te puede dar el mundo? ¿Qué más querés experimentar?
¿Qué más placer querés experimentar en tu vida? Vos viste ahora cómo está la juventud. Bendito los jóvenes que están aquí. Viajes de egresados, fiesta de egresados. Terminaron 4 jóvenes muertos en la plaza de acá de Pacheco. Alcoholizados, seguramente pasados algunos de droga, tomando esas pastillas tan feas, con alcohol, descontrolados. Terminaron apuñalados. Esa jovencita de 16 años que mató apuñaló a su novio. El hijo menor de 8 hermanos, su padre destrozado, desconsolado. Papá, tenemos hijos y nietos. Y todo lo que nosotros hagamos afectará a nuestra descendencia. Orá por tus hijos, orá por tus hijas. Pero aparte de orar, darle el ejemplo. Orá para que no caigan en manos de estos disfrazados de lobo. Lobos, mejor dicho, disfrazados de oveja. Y como siempre te digo, jovencita, jovencita, elegí bien. Elegí bien. Espera tu tiempo, no te entregues fácilmente por estos rapaces que pueden destruir tu vida espiritual y física. No caigas en el engaño de 5 minutos de placer, porque esos 5 minutos te pueden matar el alma. Te pueden matar el espíritu, que es lo que el diablo hace, matar y destruir. Espera en el Señor. Dile al Señor que te dé la persona correcta. Los papás oren por el futuro de sus hijos y de sus hijas. Aun si son pequeños. A nosotros una pastora nos dio el consejo cuando mi hija tenía 4 años y medio y mi hijo 6. Parecía una locura, pero esa pastora nos dijo en aquel consejo: oren por el futuro esposo de su hija y la futura esposa de su hijo. 6 años y 4 años y medio. Parecía una locura, pero nosotros empezamos a orar. Y decíamos: Señor, donde esté el futuro esposo de mi hija, bendícelo. Así que este varón que tengo allí en multimedia fue bendecido de la edad que mi hija tenía 4 años y medio. Esta joven fue bendecida de la edad que mi hijo tenía, 6 años. A donde estén, bendícelo, guárdalos, protégelos, para que ustedes el día de mañana, le decía a mis hijos, esperen los tiempos del Señor, no se apresuren. Esperen los tiempos. Los tiempos se están acortando, iglesia. Y no es tiempo de perder. Es tiempo de ganar y aprovechar el tiempo. La Biblia dice: aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y te tengo una noticia: no esperes días buenos, porque la cosa se va a poner de peor en peor. Ay, pastor, me está asustando. No te estoy asustando, te estoy diciendo una verdad, una realidad. Las profecías se están cumpliendo, pero así como dice la palabra que las cosas van a empeorar, dice también la palabra: pero el Señor guardará a sus hijos de la hora de la prueba del mundo entero. Así como la cosa se pondrá brava, porque todo se está preparando para el gobierno mundial, el gobierno del anticristo a las naciones y el falso profeta. Pero así como todo se está alineando las naciones, también la gracia de Dios se está multiplicando. Pero dice que para aquellos que obedezcamos la palabra, Dios nos guardará de la hora de prueba que venga sobre el mundo entero. Y ya vino una hora de prueba tremenda, una pandemia, donde Dios nos guardó, donde millones y millones perdieron la vida. Algunos creyentes, y solo Dios sabe el porqué, si era el tiempo que era. Pero a nosotros nos dio la oportunidad de seguir. Pero no será la única pandemia. Vendrán otras plagas, vendrán otras cosas. Los jóvenes tendrán que afrontar diferentes situaciones.
Por eso, jovencito, jovencita, llénate de Dios. Papá y mamá, levanta vallado de oración. Abuelo y abuela, levanta vallado de oración por tus nietos, tus hijos, tus generaciones. Seamos oidores, pero oidores de la palabra. Padre, para todos aquellos que van a mirar esta enseñanza por YouTube, que Dios los bendiga y que esta palabra los pueda hacer prosperar y entender en el Espíritu. Te bendecimos desde acá, desde el Ministerio Internacional Dios es mi refugio, Buenos Aires, Argentina. Que Dios te bendiga. Levanta la manita.